Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Recientemente me hicieron la pregunta, ¿por qué no vemos más milagros hoy en día? Y esa es una pregunta importante que merece una respuesta. Resulta que encontramos la respuesta a esa pregunta en el pasaje de las Escrituras que vamos a estudiar en este momento. Así que les invito a tomar sus Biblias y abrirlas en el libro de Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Aquí al principio, Yeshua estará hablando a sus discípulos y habla sobre las ofensas o tropiezos. La palabra para una ofensa o tropiezo está relacionada con un acto vergonzoso. En otras palabras, está relacionada con el pecado, o la iniquidad, o las transgresiones. Y lo que nos enseñará es lo siguiente. Él nos enseñará que debemos ser rápidos para perdonar. Además, que debemos perdonar completamente sin recordar cómo esa persona nos ofendió, sin permitir que ese acto influya en cómo nos comportamos o en lo que decimos a otros sobre esa persona. Debemos entender que cuando se trata del nuevo pacto, y eso es lo que el Evangelio nos trae, somos llamados a perdonar, tal como Él lo hace. Dios dice que no recordará más nuestros pecados, así que ese nuevo pacto es un pacto de perdón, pero también de olvido. Él no recuerda más nuestros pecados y, por lo tanto, podemos tener confianza en que seremos llevados al reino de Dios, y todo eso por su gracia. Lo que vamos a ver es esto. Cuando nosotros perdonamos como Él perdona, un espíritu perdonador traerá el poder de Dios a nuestra vida y nos permitirá hacer grandes cosas. Esto es lo que vamos a ver. Y después de que hagamos esas grandes cosas en su nombre, por su poder, debemos tener la actitud correcta sobre nosotros mismos. A veces cuando le servimos de manera efectiva y fiel, al final pensamos que eso nos hace especiales, que Él está impresionado con nosotros, pero no es así. Vamos a ver cómo siempre, y quiero enfatizarlo, veremos cómo siempre debemos pensar de nosotros mismos. Comencemos. Lucas capítulo 17, comenzando en el versículo 1. Pero Él dijo, hablando de Yeshua, Él dijo a los discípulos. Yo subrayaría esa palabra, discípulos. ¿Por qué? Porque va a estar hablando al mismo grupo, pero los va a llamar de manera diferente. Más adelante, en este mismo pasaje, y hay una razón para eso. Así que primero los llama discípulos, pero más adelante los llamará con otro término diferente, y eso tiene importancia. De nuevo, verso 1. Pero Él dijo a los discípulos, imposible es que no vengan los tropiezos. Esta palabra para tropiezo u ofensa es de la que obtenemos la palabra para escándalo y nos habla de algo vergonzoso. ¿Entiende esto? Todo pecado, toda iniquidad, toda transgresión es vergonzosa. Cuando nos comportamos de esa manera, la vergüenza viene sobre nosotros. Y Él dice, en este mundo es imposible que no vengan los tropiezos, cosas escandalosas, cosas vergonzosas. Es imposible que eso no venga. Pero lo interesante es esto.
Cuando vemos esto en el idioma original, y no conozco ninguna versión que lo traduzca correctamente, cuando leemos aquí dice, imposible es que no vengan las cosas escandalosas, los tropiezos, pero, y aquí es donde se pone interesante, esto nos demuestra lo mucho que queremos evitar estos tropiezos. No queremos pecar, no queremos hacer cosas vergonzosas, porque Él dice, pero ay de aquel por quien eso es traído. Lo resaltante es esto, el término eso en singular. Acabamos de hablar de los tropiezos en plural, por lo que las traducciones lo colocan en plural. Los tropiezos vienen, pero literalmente está en pasivo, en singular pasivo, o sea, eso es traído. Es decir, en este mundo la responsabilidad es de la humanidad. El causante es la humanidad. La humanidad traerá tropiezos, cosas vergonzosas, cosas escandalosas. Pero en la última parte del versículo no dice que ellas vendrán, sino que literalmente eso es traído. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué se toma algo plural y se convierte en singular? ¿Cuál es el propósito de eso? Estoy de acuerdo en que no parece una buena gramática al traducirlo, pero es lo que está dicho en griego. ¿Y por qué eso es importante? Porque en última instancia, cada tropiezo, estamos hablando de tropiezos, ofensas, cosas vergonzosas, pero debemos pensar en todo eso de manera singular. ¿Por qué? Porque hay una sola manera de lidiar con eso, y solo una manera. Tropiezos y ofensas vendrán, pero hay una manera de lidiar con ellas. ¿Cuál será? Justo lo que vamos a aprender. Somos llamados a perdonar esas ofensas, a perdonarlas y olvidarlas. Continuamos. Noten lo que dice el siguiente verso, versículo 2. Mejor le fuera a él, ¿a quién? Al que ha hecho esta cosa vergonzosa, al que ha causado este tropiezo, esta ofensa, esta iniquidad, este pecado. Dice aquí, mejor le fuera si se le colgara una gran piedra de molino. Realmente tenemos dos palabras aquí. Tenemos una palabra griega para piedra de molino y esa palabra está modificada por otra palabra griega que usualmente se traduce como grande. Y la razón es la siguiente. La palabra significa una gran piedra, una piedra enorme como una piedra de molino que un ser humano no puede manejar. Requiere una mula, un buey, alguna criatura, algún animal de carga que tenga gran fuerza. ¿Para hacer qué? Para girar esa piedra de molino. Y dice aquí, vean la ilustración. Dice que sería mejor para él si se le colgara una gran piedra de molino alrededor, literalmente de su garganta, no dice cuello, es la palabra garganta, esta parte frontal. Que una gran piedra de molino se colgara alrededor de su garganta y fuera arrojado al mar. Sería mejor antes que escandalizara a uno de estos pequeños o que los ofendiera o hiciera tropezar. Tengamos cuidado, porque no se nos dice en este texto a qué se refiere con pequeños. Hay dos interpretaciones principales y sabemos que hay pasajes similares a este donde la frase pequeños es mencionada. Bien, en algunos contextos vemos que el término pequeños se refiere a niños. Otros dirán que en otros pasajes se refiere a nuevos creyentes, a alguien que es pequeño en la fe, que no ha madurado, que no ha crecido en su fe. Y por lo tanto, como quiera que lo veamos, necesitamos aprender algo. Es escandaloso, es vergonzoso para nosotros comportarnos de una manera que obstaculice a uno de estos pequeños, ya sean niños literales o nuevos creyentes, brindándoles un mal testimonio, un testimonio destructivo con nuestra conducta. ¿Qué dice Dios? Que sería mejor para mí, en lugar de hacer algo vergonzoso frente a un niño pequeño o un nuevo creyente, sería mejor para mí
tener una gran piedra de molino atada alrededor de mi garganta y ser arrojado al mar. Es decir, la muerte sería mejor, la muerte física sería mejor que ser un obstáculo para la condición espiritual de alguien. Estas son palabras muy serias y son las palabras de nuestro Mesías. Por lo tanto, él continúa. Mira el verso 3. Es una palabra de advertencia. La mayoría de las veces esto se traduce como tengan cuidado. En otros lugares se dice estén atentos. Y significa ser observador, significa aferrarse a las verdaderas doctrinas de Dios. No permitan que las cosas de este mundo, cómo te sientes o lo que estás atravesando, no permitas que eso te influya para alejarte de la verdad de Dios. Así que dice, tengan cuidado de ustedes mismos. Pero si tu hermano peca contra ti, ¿qué debes hacer? Repréndelo. Esa palabra para reprender es una palabra que significa hablar de una manera que establece la verdad y trae el orden de Dios. No somos llamados simplemente a ignorarlo, somos llamados a reprender a esa persona y eso significa hablarle de manera firme, severa, en relación con la ofensa que ha cometido. Pero hay una razón para esto. Esta reprensión no es para avergonzarlo, sino para instruirlo, con el propósito de que se produzca el orden de Dios, devolviendo las cosas al orden correcto de Dios. Seguimos leyendo. Repréndelo, y si él, noten esto, si él se arrepiente. Debemos entender el arrepentimiento correctamente. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Podríamos decir que es un cambio del deseo del corazón, por el cual uno está de acuerdo con Dios, principalmente estando de acuerdo con los estándares de Dios. Es decir, la persona que se arrepiente reconoce que lo que ha hecho es pecado, que el acto que ha cometido es una ofensa, primero y principal, contra Dios. Por lo tanto, el arrepentimiento, no debemos confundir el arrepentimiento con el fruto digno de arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, por el cual entras en acuerdo con Dios en que esto es pecado, que es una violación de los estándares que Dios estableció, y tu deseo es volverte hacia Dios y volverte a Él en acuerdo, queriendo dejar el pecado y obedecer, acatar las instrucciones de Dios. El fruto digno de arrepentimiento es cuando esos deseos, ese cambio de mente y corazón se expresan con acciones, frutos, buenas obras. Entonces el fruto del arrepentimiento son esas buenas obras, pero el arrepentimiento en sí consta de ponernos de acuerdo con Dios y querer volvernos a Él, alejándonos del pecado. Entonces dice aquí, mire con cuidado, a mitad del verso 3, y si él se arrepiente, ¿qué deben hacer los demás? Perdónenlo. Ahora, noten algo más. Hay un perdón rápido. Perdónenlo si se arrepiente. Y luego dice, mira el verso 4. Y si 7 veces al día peca contra ustedes, y 7 veces en ese mismo día se vuelve hacia ustedes diciendo, me arrepiento, ¿qué deben hacer? Cada una de esas 7 veces deben perdonarlo. ¿Por qué 7? El 7 es un número que está relacionado con el propósito de Dios. Y lo que aprendemos de esto es lo siguiente. El propósito de Dios siempre es que perdonemos, y no solo que perdonemos. Recuerden el nuevo pacto. No solo dice, perdonaré tus pecados, sino que también dice, no me acordaré de ellos jamás. Así que ese nuevo pacto es un pacto de perdón y también de olvido. Ahora, a veces, como seres humanos, se nos hace difícil olvidar. Recordamos las ofensas, está bien, pero no permitamos que ese recuerdo nos haga tratar a esa persona de manera diferente o decir cosas negativas sobre esa persona a otros individuos.
Eso no es perdón. Estamos llamados a perdonar y a olvidar todo lo malo que nos hayan hecho. Ahora noten esta siguiente parte. Vayan conmigo al versículo 5. Vemos un cambio. Recuerden que dije anteriormente en el verso 1 que el Mesías estaba hablando ¿a quién? A sus discípulos. Pero hay un cambio en las palabras y cada vez que hay un cambio en el lenguaje tiene un propósito. Miren el verso 5. Y los apóstoles dijeron al Señor. Fíjense en eso. Aquí no se les llama discípulos como en el versículo 1, sino que se les llama apóstoles, los apóstoles. ¿Por qué eso es importante? Porque ellos tienen un llamado en su vida y están llamados a representar al Mesías. En otras palabras, a dar testimonio, a tener influencia sobre otros. Y cada creyente es enviado, cada creyente tiene un llamado en su vida y estamos llamados a dar testimonio, a testificar sobre la verdad. Por eso dice aquí, los apóstoles dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Esa palabra para aumentar literalmente significa añadir, así que puede traducirse como aumentar, añade a nuestra fe. Noten que ellos hacen algo. Este versículo tiene un propósito muy importante en este pasaje. Conecta la fe con el perdón. Como tengo fe, seré perdonado. Como tengo fe, reconozco la verdad de Dios y una de las verdades de Dios es que su pueblo, como Él, será rápido para perdonar y rápido para olvidar esa ofensa, sin permitir que lo que nos hicieron en el pasado influya sobre nosotros en el futuro, en nuestra relación con esas personas. Así que de nuevo, verso 5. Y los apóstoles dijeron al Señor, aumenta o añade a nuestra fe. Verso 6. Pero el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, todos sabemos que un grano de mostaza es una semilla muy pequeña, así que ellos quieren más fe. Él les dice, si tienen fe como un grano de mostaza, esa es poderosa. ¿En qué medida? Sigan leyendo. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a un sicomoro o a un árbol de mora. Se trata de un árbol que era muy común en esa área, en esa ubicación geográfica. Podrían decirle a este árbol de mora o a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y él te obedecerá. Vemos aquí que se habla del mar y por ende pensamos en agua salada, pero la palabra aquí para mar es paralela a la palabra hebrea yam. Y yam puede significar océano, pero básicamente simplemente se refiere a un cuerpo grande de agua, tanto en hebreo como en griego. Podemos usar el término mar aplicado a un lago grande, como el Kinneret, el mar de Galilea. Es agua dulce. Y el agua, con respecto a la agricultura, nos dice algo. El agua es clave para la abundancia. Y por lo tanto, cuando él dice, puedes decirle a ese sicomoro o árbol de mora, desarráigate de ese lugar donde estás ahora y plántate en el mar, lo que quiere decir es que tendrá acceso a abundante agua. ¿Y cuál es el mensaje aquí? Con agua abundante viene una abundancia de frutos. Habrá un gran resultado. Habrá una gran cosecha. Así que lo que la Escritura está diciendo es esto. Cuando soy rápido para perdonar y rápido para olvidar esa ofensa, y lo hago porque la fe lo exige, porque Dios lo ordena, eso me dará acceso a un poder abundante que produce mucho fruto en mi vida. Eso es algo bueno, es lo que queremos hacer, queremos dar fruto. Queremos tener muchas buenas obras que testifican de nuestra fe. Pero
¿Cuál es la actitud que deberíamos tener si, mediante Dios, tenemos esa vida abundante, esa vida fructífera, esa vida abundante en buenas obras? Esto es agradable a Dios, pero debemos tener la mentalidad adecuada. De eso es de lo que se habla aquí. Así que, noten lo que dice. Leemos. Dice el verso 7. Pero si uno de ustedes tiene un siervo, y ese siervo estaba arando o pastoreando, es decir, cuidando las ovejas, y entra a la casa desde el campo, ese que tiene un siervo, ¿qué le dirá? Le dirá inmediatamente, después de que este siervo llega, reclínate. Necesito hablar brevemente sobre esta palabra para reclinarse. Bien, se trata de una palabra que habla de cenar, de una manera muy lujosa, de una manera muy relajante. Así es como un rey o una persona muy, pero muy adinerada participaría de una comida. Bueno, ¿creen que alguien que tiene un siervo, cuando ese siervo entra después de un duro día de trabajo, habiendo arado el campo o cuidado de las ovejas, después de entrar a la casa, ese dueño del siervo le dirá: ven, siéntate y disfruta de una comida lujosa? ¿Es eso lo que esperaríamos que el amo de la casa hiciera? Pues, noten lo que se dice en el versículo 8. Sino, esto significa, en contraste con eso, no le dirá al siervo: prepara lo que yo voy a comer y con lo que yo voy a cenar. Cíñete tu ropa, es decir, todavía no has terminado de servir. Cíñete la ropa, lo cual es una postura de servicio, y prepárate para servirme lo que yo voy a comer. Sírveme hasta que haya comido y haya bebido. Y después de estas cosas, tú comerás y tú beberás. Eso es lo que sucede. Así que primero, este que ha llegado y es un siervo, ¿qué hace? Sigue sirviendo. Él es su siervo, así que le sirve. Por lo tanto, no importa cuánta hambre tenga, no importa lo duro que haya trabajado, él le debe servir. Esa es su identidad. Lo que se nos está diciendo en este pasaje es esto: necesitamos tener la identidad correcta. Oigo a personas todo el tiempo que quieren ser populares y tratan de congraciarse con la audiencia diciendo: ¿saben quiénes somos? Somos los hijos del rey. Somos hijos e hijas del Rey de Reyes. En un sentido, eso es verdad, pero no es como deberíamos pensar de nosotros mismos. A la gente le gusta oírlo, pero centrémonos en la verdad. Enfoquémonos en lo que el Mesías enseña en este pasaje. ¿Qué somos? No deberíamos pensar en nosotros como los niños del rey, sino en cambio como sus siervos. Y noten lo que dice en este pasaje de las Escrituras. Él le dice a ese siervo: has trabajado duro todo el día, arando y cuidando las ovejas. Ahora has entrado en la casa. Cíñete la ropa y encárgate de lo que yo voy a comer y de lo que yo voy a beber. Y solo después de que hagas estas cosas por mí, es que entonces comerás y beberás. Versículo 9. Dice aquí: no gracia. Y estoy consciente de que la mayoría de las Biblias dice: no le da las gracias o él no le dice gracias después de hacer todo eso. Es cierto. Pero literalmente es la palabra karim, que viene del griego charis, que significa gracia. Él dice: esto no es gracia. Él no tendrá gracia por ese siervo, por haber hecho las cosas que se le habían ordenado. Él dice: pienso que no tendrá gracia por este siervo, porque ha hecho todo lo que se le ha mandado. ¿Qué es él? Es un siervo. Esa designación, un siervo, hace lo que su amo le manda. Ahora, unamos todo esto junto. Miren nuestro último verso, el verso 10. Así también ustedes. ¿A quién está hablando?
a los apóstoles. Si esto es cierto para los apóstoles, también debería ser cierto para ustedes y para mí. Somos menos que los apóstoles. Somos sus siervos. Y por lo tanto, miren el verso 10, así también ustedes, es decir, tú y yo, siempre que hayan hecho todo, y esa palabra todo es enfática. Piensen en eso. En un buen día, tal vez haga muchas de las cosas que Dios me ha mandado. Pero esto dice todo. Dice, así también ustedes, siempre que hayan hecho todas las cosas que se les han mandado, digan esto, y aquí está lo importante, siervos indignos somos. Esa palabra para indignos también puede significar inútil o improductivo. Somos inútiles, solo hemos hecho lo que se esperaba, y a eso fuimos llamados. Así que cuando tenemos fe, vamos a ser rápidos para perdonar, y ese perdón que extendemos a otros nos dará acceso a un poder por el cual podemos hacer cosas milagrosas. Pero incluso si hacemos todas las cosas, aún debemos pensar de nosotros mismos humildemente como siervos inútiles o siervos indignos. Noten cómo concluye. Leamos el versículo 10. Así también ustedes, siempre que hayan hecho todas las cosas que se les han mandado, digan así, somos siervos indignos porque lo que estábamos obligados a hacer, hemos hecho. Quiero concluir diciendo esto. Debemos ser personas que son prontas para cumplir nuestras obligaciones para con Dios. Todas ellas. Eso significa que nos acercamos a Dios no diciendo, Dios, tengo este problema, ayúdame con esto. Dios, tengo este deseo, esta necesidad, ayúdame con aquello. Eso no es lo que hace un siervo. Un siervo se acerca a su amo queriendo escuchar mandamientos, instrucciones para poder servirle. Esa es la mentalidad que deberíamos tener. Y cuando perdonamos a otros y cuando nos acercamos a Dios queriendo obedecer y hacer lo que Él ha mandado, todo lo que ha mandado, y cuando lo hemos hecho debemos pensar de nosotros mismos como simples siervos indignos. Una sencilla verdad que debemos implementar en nuestra vida. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. From Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.